La costa de Manzanillo, Colima, nos regaló un día lleno de aventuras inolvidables en el Pacífico mexicano. ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¿Dónde está? Allá está enfrente. Agárrense un poquito, ¡Ahí tenemos! ¡Oh, ahí tenemos! ¡Wow, son tres! ¡Son tres! Primera vez que logro ver a los grandes cetáceos en su medio y no tengo palabras para describir mi emoción. El Océano Pacífico y las lagunas de Colima han sido bondadosos con los habitantes del occidente de México. Esas jaulas que están ahí, esos círculos, todo está lleno de opciones. La base de la producción de alimentos es esto, sistemas de cultivo. Hay como unos 250 opciones. ¿Qué andan haciendo, Lili? Limpiando unos ostiones que nos vamos a comer. ¿Qué hubo? ¡Le sacó brillo! Los paisajes costeros de Manzanillo son el escenario de leyendas urbanas como el de la casa abandonada. Nos encontramos en la casa abandonada en el cerro de Juluapan. Esto es una mansión, no es una casa, es una mansión. Y en los 80 se abandonó esta casa. Son 15 habitaciones. Y las 15 habitaciones tienen su baño privado. Nos dimos cita a las 7 de la mañana en la bahía de Santiago para hacer un recorrido en lancha por la costa de Manzanillo. Nada como comer un mango de Colima en el amanecer. Hoy vamos a hacer un recorrido en lancha, esto nos va a dar energía. Colima es un gran productor de mango. El mango Ataulfo, que originalmente es de Chiapas. Miren qué bonito. Ya vamos a subir en lancha, hay que hacerlo rápido. Tenemos que salir de aquí por el oleaje. Bienvenidos a la Marley Wild Love. Toda esa gente bonita que pueda estar viendo este video, acompáñenos a conocer esto que es el famoso Arco de Marco. Es un arco muy parecido al que está en los Cabos San Lucas. Vamos a pasar la roca de la Tortuga, vamos a pasar a la garganta de Godzilla, el que se quiera meter al agua con toda la confianza. Tenemos equipo de snorkel, lo que es el visor y el tubo para que lo puedan hacer. De regreso vamos a llegar al Espinazo del Diablo, la Bufadora. Si tenemos suerte, vamos a ver ballenas. No es muy común, ¿verdad? En Manzanillo hay que cruzar los deditos. Igualmente si vemos delfines o alguna otra especie, pues con mucho gusto nos acercamos. Somos guardavidas certificados por parte de la Federación Mexicana de Salvamento Acuático y hemos trabajado aproximadamente 15 años. ¿Cuántos naufragios? Hasta hoy nada, ¿eh? Sí, nada, gracias a Dios, nada, todo bien. Bien, chicos, ¿listos? Vámonos, empieza esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es una de las playas más famosas y visitadas en Manzanillo, la playa La Audiencia, y un hotel, antes se llamaba Hotel Sierra. ¿Por qué se llamaba el Hotel Sierra? Pues si miran su forma, tiene como unos escalones como si fuera una sierra de cortar. Ya han pasado varios temblores y sigue intacto el hotel, de los más bonitos. Tenemos la zona llamada como La Punta, que viene siendo como el Beverly Hills de Manzanillo. Personas famosas tienen sus casas aquí. Se dice que una de esas casas le pertenecía en paz descanse, Vicente Fernández, cantante mexicano. Vienen aquí a Manzanillo porque aquí no van a encontrar de que los siguen mucho, nada. Aquí nos tratamos de respetar siempre a la gente. Los pueblos originarios del occidente de México eran diestros navegantes. Varios siglos antes de la llegada de los españoles, las culturas de Colima tenían contacto a través del canotaje con civilizaciones en Ecuador y Perú.
Hoy en día el puerto de Manzanillo se ha convertido en el principal puerto del país y conecta a México con la costa oeste del continente americano y la cuenca del Pacífico. Llegan y salen mercancías a Estados Unidos, Taiwán, Filipinas, Singapur, Chile y Colombia. Los productos principales manejados por el puerto son acero, fertilizantes, vehículos, ganado, así como avena y sorgo. En los contenedores se mueven ropa, electrónicos y tequila. El mar abierto se encuentra con la protección calma de la bahía, del muro se puede decir, entonces choca y es por eso que ahí se mueve un poquito más. Siempre en las puntas de las bahías vas a ver ese fenómeno. La lancha puede correr un poco más, pero tratamos de mantener esta velocidad para cuidar nuestro motor a algunos 60 kilómetros. Aquí en nuestros paseos al arco invitamos a la gente a nuestro tour a las 7:30 de la mañana. Es la hora cuando está el mar más calmado, el agua está más clara, hay más posibilidad de que encontremos vida marina, ya sea delfines, ballenas, alguna tortuga. Ya vamos a llegar a lo que es el famoso arco. Aquí también se va a empezar a mover porque es otra punta de la otra bahía de Culopan que acabamos de atravesar, para que cuiden sus cosas, porque esta parte sí está más movida. Ahorita vamos a llegar a lo que es el arco de Marco, es el arco de aquí de Manzanillo, algo movidito el día de hoy, pero lo vamos a hacer con toda la seguridad posible. Esta formación rocosa que tenemos aquí se llama el Arco de Marco, bastante apropiado. Y nos dicen que es más grande que el de Cabo San Lucas. Estos arcos se forman por medio de la erosión que las olas y la sal que contienen sus aguas realizan contra las paredes de roca. Entonces, esto es un proceso que toma muchísimo tiempo. Es básicamente el mismo proceso kárstico que forma las cuevas, pero en este caso con un mar presente. Es bien importante que un capitán experimentado que conozca al 100% la zona, tener muchísimo cuidado de no acercarse mucho a la orilla, porque hay muchas rocas en las que la embarcación puede pegar. Nuestros capitanes están lidiando con el barco. Hay mucha espuma en el mar y eso nos habla de lo bravo que está ahorita. Imaginen lo que debe de pasar para que se creen estas formaciones a través de millones de años. Eso es la piedra caliza. Ese arco lo descubrieron nuestros capitanes. Estaba a 25 minutos de distancia de la costa, entonces ellos tuvieron que estudiar cada promontorio rocoso para descubrir este arco. Imaginen qué bello. Son las 8 de la mañana, así que tenemos la luz ideal. Pues la verdad estoy bastante sorprendida porque desconocía por completo que aquí en Manzanillo teníamos este arco y no solo irnos a Baja California. Aquí, de hecho, vean la cantidad de gente que hay. Somos los únicos. Y tenemos todo el tiempo del mundo para admirar. Así que, pues vengan a Manzanillo. Cada formación rocosa ha sido bautizada por los navegantes. En uno de los acantilados encontramos la Cueva del Diablo, la cual puede ser atravesada en kayak durante el invierno. Aquí en Manzanillo es la capital mundial del pez vela, hay muchísimo pez vela todavía, en diferentes especies de aves, las gaviotas y las tijeretas que son las que estaban ahorita documentando. Gracias a las miles de aves marinas que habitan la costa de Manzanillo, existe la famosa Peña Blanca, pues la roca posee este color blanco por el guano de las mismas. La roca que tenemos aquí a nuestro lado izquierdo parece una tortuga. Es una tortuga de Carey que son de las más grandes que hay en el mundo, ¿verdad? Es una de las atracciones muy chidas que tenemos también aquí en Manzanillo. Esta cuevita que tenemos aquí en nuestra mano izquierda se le conoce como la garganta de Godzilla. Y se puede observar perfectamente la campanita. La campanita de Godzilla.
Bien chicos, estamos llegando aquí a lo que es la zona de Carrizalillo. Esta es uno de los arrecifes más completos de todo el Pacífico mexicano. Igualmente se le conoce como la playa de la Herradura. Muchísimo coral, muy hermoso. Nada más sí se les pide pues que tengamos mucho cuidado en no manipular, no tocar de ninguna de las especies que se encuentran aquí para pues seguir conservando. Vamos a aventarla. Marco, listos. Es nuestra primera vez que estamos en un ecosistema acuático. Así es. Marino. 1, 2, 3. No puede flotar fácilmente. Yo pensaba que iba a estar más fría, pero pues en realidad está bastante bien. Resulta que todas las personas podemos tener un defecto, bueno, no defecto, área de oportunidad, y resulta que yo no sé nadar todavía bien y voy a ser una bebé con mi chaleco. Es que en Aguascalientes no hay playa, o sea... Está deliciosa el agua, la verdad es que me la imaginaba mucho más fría, pero no. Yo me bajo todo el tiempo con las personas para estarlos cuidando. Cuidamos todo el arrecife. Aquí es arrecife de tipo cerebro. Si los pisan o algo, pues se pueden romper los corales. Es un arrecife hermosísimo, es una experiencia extraordinaria ir acompañado de tan buenos guías, unos peces de color azul intenso, enormes, nadando por todos lados. Los tuve a meros centímetros de mi cara en cada momento. Es el primer lugar donde snorkeleo en el Pacífico mexicano e hizo que inmediatamente me enamorara de esta parte de nuestra costa. La gente no viene a depredar aquí, sino viene a observar. Entonces encuentras peces. Es un ecosistema sano hasta el momento. Así lo queremos seguir conservando. Increíble, lo disfruté mucho, el agua estaba muy agradable para nadar. En el trayecto aprendimos de la importante labor social que hacen nuestros guías de Marley Surf School. Cada año hacemos un curso que se llama Formando Campeones. Se hace una convocatoria a nivel estado y aceptamos a 20 nuevos niños de 6 a 17 años, que son las clases de surf. Empezamos con los cursos de primeros auxilios básicos, lo que es la supervivencia acuática, el rescate acuático, para que sean deportistas de alto rendimiento, que sepan cómo se hace el RCP, puede salvar una vida. Yo tengo un sobrino que es Down, mi sobrino se llama Nicho Dionisio. Cada año hacemos un evento que se llama Los Angelitos También Surfean. Lo hacemos en coordinación con la escuela Helen Keller. Les hacemos una posada a los niños en lo que es la playa Bahía de Santiago. Los metemos al agua en sus tablas de surf a que tomen sus olas, que surfeen olas. El mundo es difícil, el mundo está en una situación muy difícil y tenemos que dejar claro que los buenos somos más. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Afuera, atrás de la lancha. ¡Una ballena! En medio de las lanchas. Vamos a esperar a que salga para podernos posicionar de una manera con seguridad y adecuada. Estamos siguiendo la ruta de una ballenita. Vamos a ver si nos toca la suerte de que vuelva a salir. La ballena jorobada es la que baja las costas de Manzanillo. Se le llama ballena jorobada porque cuando va a sumergirse hace la silueta en forma como de arco y se le ve una joroba. Hay que estar alerta, tenemos que esperar a que avienten el soplido. Muchas veces sacan una de sus aletas dorsales, la cola. Si tenemos la suerte de nuestro lado, un salto, ¿verdad? Es lo más espectacular. En el avistamiento de ballenas se toma como las manecillas del reloj. Enfrente es a las 12, a las 3 a la derecha, a las 9 y atrás a las 6. Atentos, porque nos puede salir en cualquier lado. Tienen que salir porque respiran. ¡Ah, una! ¡Salió! Estoy, allá está enfrente. Agárrense un poquito. Como ven, los barcos toman su distancia, ya que no queremos perturbar a la ballena jorobada. Ahí está. Estás exactamente arriba. Esa es la juvenil. Estoy arriba de ellas. Las tengo arriba. El adulto y la juvenil. Ahí tenemos.
Estos que estamos viendo son una familia que viene del sur, van de pasada. Es mucha suerte la que tuvimos, ya que son diferentes familias, unas que llegan aquí a Manzanillo, unas que llegan a Acapulco, incluso hay otras familias que viajan a Hawái, pero todas viven en el norte, en Alaska. Agarran su ruta por aquí porque en la costa hay una corriente que sube al norte. Es como una carretera para ellos, gastan menos energía porque están en una corriente. Aquí lo tenemos a las 3. A las 3, la juvenil. Puede que tenga, ese es el adulto y la juvenil. ¡Wow! ¡Son 3! ¡Son 3! Exactamente. ¡Son 3! Miren, qué hermoso. Salen a respirar, pero avientan el último aire que les quedaba para poder agarrar más aire. ¡Wow! ¡Está grandota! Esa es la ballena hembra adulta. Es muy distintivo cuando estás buscándola. Tarda un poquito en desaparecer el esparcido de aire que avientan. ¿Cómo las identificamos? Por medio del soplido, cuando salen a respirar, por medio de algún movimiento brusco en el agua, muchas veces un aletazo, cuando sacan el lomo o la cola. Generalmente cuando ellas sacan la cola es cuando van a volverse a sumergir y duran de entre 5 hasta 15, 20 minutos bajo el agua para volver a salir y respirar. Cuando andan con la cría, cada 2-3 minutos están saliendo muy seguido. Igualmente cuando los están enseñando a saltar, siempre hay que mantenerse a una distancia de aproximadamente 50 metros. Por cuidado a ellas, nunca ponérsele en su navegación, o sea, me refiero en la parte de enfrente, porque ella sigue su curso. Puede saltar y te puede caer arriba en la embarcación. Ahí ya es mortal. Por el peso y el tamaño que tiene, es muy peligroso. La tripulación de la lancha más cercana a la familia de ballenas son estudiantes de la Facultad de Ciencias Marinas de Manzanillo. Viene una juvenil y viene una cría de no más de 1 o 2 años. El color de la aleta que se vio es algo que usan mucho los científicos para identificarlas. Es como su huella dactilar. Cada ballena es diferente. Miren, qué hermoso. Es espectacular. Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos tocó, sin palabras. Una vez me tocó ver cuando estaba soltando a su bebé, los cuidan demasiado, se los ponen en la parte del lomo para enseñar a respirar al pequeñito. También en una ocasión poder ver una ballena azul, que son gigantes, ¿verdad? Esa que me tocó ver a mí tenía aproximadamente 30 metros. La pura cola yo pienso que tenía el tamaño de la embarcación. Estoy temblando de la emoción. Acabo de grabar mis primeras ballenas. Fue precioso. Eran 2 papás y un hijito. Son mamíferos al igual que nosotros. En mi corazón está latiendo muy rápido. Fue un aterrizaje difícil. Hace una semana lo primero que hice fue estructurar una lista de las cosas que tengo que hacer antes de morir. Y una de las que anoté, avistar ballenas en su medio natural. Menos de una semana después tendría esta foto conmigo que llevaré en mi corazón por siempre. Esta es la primera vez que logro ver a los grandes cetáceos en su medio y no tengo palabras para describir mi emoción por esta oportunidad. ¡Wow! ¿Son tus primeras ballenas? Son mis primeras ballenas y no serán las últimas. En muy pocas ocasiones llega a ser tan retador realizar fotografía. Mis respetos para los fotógrafos que logran hacer fotografías de ballenas en saltos. Cuando una ballena sale, aunque sea que saque la joroba o su cola, es un espectáculo que dura un par de segundos nada más y puede estar en cualquier parte del océano que te rodea. Y el hecho de tener que estar con el ojo atento para que cuando sucede en cualquiera de estos puntos logres apuntar, enfocar y disparar es algo que la verdad fue muy retador para mí. Lo califico sin duda como una de mis experiencias más magníficas realizando fotografía de naturaleza. Con 20 años y ya capturó a su primera ballena en las costas del Pacífico mexicano en Manzanillo. Felicidades, Marco.
Esta parte de aquí es la final de lo que es la bahía de Santiago y el final de lo que es el cerro de Juluapan. Le llamamos el Espinazo del Diablo, ya que cuando vienen las marejadas más grandes y los huracanes, la ola lo que hace es que pega en esta parte que es como un rompeolas, hace que el agua suba en forma de una espina. Por eso le llamamos el Espinazo del Diablo. Debemos de tener cuidado, ya que se podría decir que ya sales a mar abierto. Aquí al fondo está la cueva de la Bufadora. Nos vamos a acercar un poquito, vamos a guardar la distancia ya que pues hay marejada el día de hoy. Cuando entra la marejada hace que el aire se comprima en esa cueva, hace tanta presión que la expulsa, por eso que avienta el agua tan fuerte. Ha hecho un agujerito más arribita de la cueva donde sale también a veces chorros de agua hasta hacer más grande y más grande la cueva. Solemos decir a los turistas, más cuando vienen niños, que en esta parte de la cueva quedó atrapada una ballenita. ¿Sí se acuerdan cómo expulsa el aire cuando sale a respirar? Entonces le decimos que ahí quedó una ballenita atrapada. La cueva está muy profunda. Ahí va a salir otra vez. Miren, impresionante, ¿eh? Los pelícanos, le llamamos la escuela de pelícanos. Siempre va uno enfrente, que es el guía. Normalmente va enseñando a otros pelícanos jóvenes, pues cómo volar, cómo usar el viento. Pues básicamente pues es una escuela. También lo hacen porque están buscando comida. Y no podía faltar la Virgen más venerada de todo el mundo, la Virgen de Guadalupe. Altar de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Mucha gente en México le tienen fe. Cada 12 de diciembre vienen a darle gracias los pescadores también por buenas pescas, porque los ha traído con bien de regreso. Ya se imaginarán todo esto lleno de embarcaciones, todos cantando las mañanitas a la Virgen. Disculpa. Y todo y eso lleno de ramos de flores, perdón. Las gracias a la Virgencita también porque nos ha traído con bien y que nos lleve hasta allá bien. A ver, chicos, un par de besos. Y nos permitió ver ballenas, claro. Todos están invitados. Esta es la Marley One Love. Estamos en la playa Bahía de Santiago, igualmente con el servicio de clases de surf y lo que son los paseos turísticos de aquí de Manzanillo. Cumplimos un sueño, no lo puedo creer. ¡Vimos ballenas! ¡Estamos felices! Estoy impactada, es algo wow que jamás pensé vivir. No paraba de dejar así de sonreír. Me dolían tanto los cachetes por nada más estar así. Como ustedes saben, yo siempre he dicho que prefiero la montaña que el mar. Pero de todos modos sentí una emoción, no sé, inexplicable. Igualmente, si les gustó el paseo, pues nos recomiendan con sus amigos, ¿verdad? Si no les gustó, pues ahí nos mandan a sus enemigos. Aquí los atendemos también, ¿verdad? ¡Arre! De la misma manera como embarcamos, vamos a desembarcar. Hay que ser de lo más rápido posible porque ya ven que hay algo de oleaje y así para no lastimarnos. Aún no lográbamos asimilar el impacto que tuvo el avistar nuestras primeras ballenas. Estoy muy emocionada porque vimos las ballenas. La verdad se veía tan imponente. Al momento en el que sacaba su cola lentamente, quería llorar. También cuando escupen agua con aire de su espiráculo y por supuesto lo más representativo de esta especie es su joroba. Cuando volábamos el dron, inicialmente pensábamos que eran 2 porque no podíamos alcanzar a ver cuántas eran. Pero cuando me posicioné arriba de ellas veíamos 3 figuras. Un bebecito. Sí. Y los padres seguramente. Sí. Como son mamíferos, hay varias cosas interesantes que tienen en común con nosotros. Ese bebé es amamantado por su madre. En el mar. En el mar es amamantado. Tiene como una ubre la ballena.
Más o menos, por ahí. Y son animales inteligentes, ¿verdad? Extremadamente inteligentes. Sí, tienen una capacidad de cohesión social. El hecho de que hayamos visto un cachorrito viajando con sus padres, migrando de regreso al norte, es un espectáculo de historia natural. Es bellísimo, ¿no? Y las alcanzamos justo a tiempo. Se pueden ver las ballenas jorobadas en México desde diciembre hasta marzo, abril. Sí. Y justamente estamos en marzo y fue un privilegio verlas ya en su regreso hacia las costas del Pacífico Norte. Algo que me llama la atención de las ballenas es un método de comunicación. Pues las ballenas emiten un rango bastante increíble de frecuencias y que, digo, pueden ser detectados a muchísimos kilómetros de distancia porque son bastante fuertes. Tienen unos aparatos vocales extremadamente sofisticados. Es sin duda uno de los aspectos más fascinantes de la mastozoología, el canto de los cetáceos. Hay personas que reportan aturdirse con el canto de las ballenas incluso cuando se encuentran a muchos kilómetros de distancia de ellas. O sea, si está un buzo al lado de ellas puede ser peligroso para los oídos. Sí, así es. Las ballenas jorobadas que acabamos de ver son una especie prima de la ballena azul, que es el animal más grande hasta ahora conocido que ha existido en la Tierra. De hecho, eso es un punto interesantísimo. Actualmente, nuestra fauna en general es bastante pequeña. La historia de la vida en la Tierra ha cambiado bastante. Entonces, durante algunas épocas llegamos a tener libélulas de este tamaño. El megalodón, el tiburón. El megalodón, así es, que era un pez de 10 metros de largo. Tiburonzote. Prácticamente cada animal que existe ahorita llegó a tener en el pasado de la Tierra como un representante que fue muchísimo más grande. Pero un dato interesantísimo es que el animal más grande que ha llegado a existir en la historia de la Tierra sigue vivo actualmente y es la ballena azul. Y también llega a las costas mexicanas. Actualmente no es tan común ver a la ballena azul, pero eso es totalmente nuestra culpa. Por muchos siglos y hasta el siglo XX era muy común que la gente se fuera a las zonas del Ártico a matar ballenas prácticamente por hobby hasta que más del 90% de su población llegó a caer. Actualmente se están haciendo muchos esfuerzos de conservación para recuperar sus poblaciones. Esto es algo que desesperadamente necesitan todos los cetáceos. Qué privilegio que pudimos observar algunos ejemplares aún. Espero a nuestros descendientes les toque verlos también. Luego del recorrido marino fuimos a la playa de La Boquita para presenciar la magia que sucede cuando el agua dulce se une con la salada. De esta manera nace la laguna de Juluapan, el hogar de muchas especies de aves, peces e inclusive cocodrilos. Y gracias a sus sistemas lagunarios, Colima goza de uno de los mejores frutos de mar de todo México. Estos platillos los puedes probar en las tradicionales ramadas, que son restaurantes locales a orilla del mar que ofrecen pescado fresco. ¿Qué anda haciendo? Ceviche de pescado en trocitos, con cebolla morada, chile habanero, chile verde, jitomate, cilantrito, su toque de inglesa, de aceitito de olivo. ¿Pescado es fresco? El pescado es fresco, tiene que ser fresco para que esté rico. Y los espero aquí en Ramada Tita, muy agradable, sombrillitas a pie de agua y ramaditas de palapa muy fresco. Vamos a probar el ceviche de pescado fresco, a ver qué tal. Está delicioso, ¿eh? Bueno, queda bien en Colima. Ante la caída de la producción pesquera a nivel mundial, por la merma de las especies, aparecen formas de aprovechamiento más innovadoras y sustentables, en la que las lagunas juegan un papel clave. Aquí en la laguna de Juluapan existe la acuacultura, que permite el cultivo controlado del ostión, minimizando su extracción en el medio natural. Estoy muy emocionado porque vamos a ver con Estrella, Felipe Estrella, cómo cultiva sus ostiones para consumirlos. La acuacultura es una actividad que consiste en el cultivo y producción de organismos acuáticos de agua dulce o salada. ¿Desde hace cuánto usted produce ostiones? Vamos para 4 o 5 años, haciendo nuestro mejor esfuerzo por sacar adelante, porque la base de la producción de alimentos es esto. O sea, la captura en el mar cada día va a la tendencia a la baja. Tenemos que implementar sistemas de cultivo, se genera empleo, se produce alimento. Por ejemplo, esas jaulas que están ahí, esos círculos, ahí cultivamos robalo y cultivamos pargos y huachinangos. Cultivamos peces, pero ahorita lo estamos utilizando para los ostiones. Todo está lleno de ostiones. Y los ostiones viven en las paredes, ¿verdad? De las rocas. En el sistema natural, sí, pero aquí nosotros tenemos ya la semilla que viene del laboratorio.
La acuacultura contribuye a la conservación de especies acuáticas, disminuyendo el impacto ambiental. Además, fomenta el autoempleo y la erradicación de la pobreza. Felipe Estrella está Atracando la embarcación. atracando la embarcación, exactamente. Él ya conoce este lugar, es su oficina. Una mezcla de manglar con laguna, se conecta con el mar, el paraíso perfecto para tener ostiones. Los ostiones son muy caros. En el mercado nacional se cotizan a muy buen precio. Esta jaula, así como la ven, tiene 15 metros de diámetro. Tiene un costo de 360,000 pesos. Les voy a proceder a mostrarles uno de los módulos para que vean el ostión. El que voy a mostrar ahorita es ostión japonés. Vamos a usar esta. Wow. ¿Y ahí vive en esa jaula? Sí, le estoy tomando el lodillo. Esos son los ostiones que yo ocupo ya limpiar. ¿Cuántos ostiones más o menos hay aquí? Hay como unos 250 ostiones. Come microalga. Este se lleva 6 meses. Lo que uno busca es que el sistema de cultivo esté accesible a todo mundo. No es nada más ostión, tenemos almeja, paracayo. Ahí tengo unos callos también si quieren verlos. Están todos vivos, mire. Estos nomás les hace falta una pequeña limpiadita. Los limpiamos. No, cada 8, cada 10 días. Ya seleccionado, hacemos otra etapa de limpieza. Tenemos un cepillo y le hacemos la última. O sea, ya es completamente manual. Ya, es manual. Voy a ayudar a limpiar una rejilla con varios ostiones. Espero y no se me caigan ninguno. ¿Y arriba se abajo? Básicamente es ir viendo que el lodo vaya disminuyendo. Yo creo que yo me voy a venir a trabajar aquí, ¿eh? ¿Sí me da trabajo? No, ¿cómo no? Si ocupamos. Si ocupamos, de verdad. Es un asunto delicado porque para conseguir gente que te venga a ayudar, o sea, es un problema. Cuando vengo solo, yo me voy hasta las 10 de la noche de aquí. Aquí yo me vengo preparado, traemos comida, fruta y comemos y aquí nos cenamos. Y anduve muchos años embarcado en la pesca de camarón, del tiburón. A partir del año 90 empezó a haber una crisis en el sector camaronero. Y no nada más el camarón, sino muchas especies. Sobreexplotación, pesca ilegal, el tiburón, los atunes, todo. Felipe Estrella busca promover la acuacultura como una alternativa para la pesca en la costa de Manzanillo. Entonces aquí es agua marina. Aquí tenemos la entrada de agua marina. Se conoce como la pleamar y bajamar. O sea, hay mareas altas y bajas. Cuando está la marea alta entra agua. Y ahorita lo que nos beneficia que ese ostión es de aguas un poco más frescas. Nosotros compramos la larva o la semilla de ostión de un tamaño como de 2 milímetros, 3 milímetros. Así que en una mano te caben 150,000 ostiones. Así en un puñito. Es hermafrodita. Cambia de sexo. Por ejemplo, ese ostión le llaman Gigas triploide, porque es una variedad mejorada genéticamente. Pero porque ya se trabaja en un laboratorio. En laboratorio. Seleccionan. No hay ningún químico de por medio o algo natural, para nada. Todo natural. Es completamente natural. Todo natural. No sé si quieran probar algún ostión, pues. Claro, adelante. ¿Qué andas haciendo, Lili? Estoy limpiando unos ostiones que nos vamos a comer. Pues más que nada para sacar la familia adelante, ¿verdad? Ahí sí hay algún muchacho que quiera que yo lo mantenga con ostiones. Contáctenme, porque yo ya soy buena en eso, ¿eh? A ver, ¿qué tal, maestro Estrella? ¿Qué hubo? Le sacó brillo. ¿Le gusta tiernito, joven? ¿Para llevar o para aquí? Es brillante, parece tu diente. A ver, este está muy sucio, aquí se puede observar. Ahorita le sacamos brillo, como a los dientes, más que nada. Vean, ¿ustedes qué saben? Ojalá y mi mamá no vea esto porque nunca le ayudo a lavar ni la ropa. ¿Cómo ven? Yo aquí limpiando opciones. Conviene comer esto, jóvenes. Ahí está, limpiadito.
hay que romper la concha, ¿sí? Y esa parte, bueno, yo le rompí un poquito más, pero es meterlo, cuchillo. Usted puede poner una poca de sal. Y ya salsa al gusto. Como ¿No por ahí dicen, que chille, vámonos. ¿Sí? Y nomás es como... Sí, a la boca. Accionarlo. ¿No lo saboreaste? No lo mastico. Pues no me explicaron. Hay que saborearlo. No, pues me echo otro. Perfecto. Sí, no había comido ostiones, la verdad. ¿No? Nunca. Por eso me atraganté. Ricos en proteínas, mucha proteína. Más del 90% de la ostión es proteína. Me encantó. Ostión directo del mar. Dicen que el ostión es afrodisíaco. Sí, bueno, eso se dice pues por la cantidad de proteína que tiene. Por eso dicen que es levantamuertos y vitaminas. Muy nutritivos. Quiero que vean esta belleza. Vean. Suavecito, suavecito, suavecito. Yo los he probado mucho en Francia. Allá se acostumbran mucho. Estas son ostiones, ostras, como le dicen en España. Vamos a probarlo. Muy rico. No tiene nada de sabor de tierra. Sabe a mar. Ya trabajamos con robalo, con guachinango y con concha nácar para producir perlas. Nosotros ya trabajamos con perlas. Bueno, pues mi papá era amante de los mariscos. Desde las faldas del Volcán de Fuego venía por los ostiones a la costa de Manzanillo para que pudiéramos disfrutar del sabor que tienen los ostiones de esta parte de la laguna de Juluapan. Más o menos 80 ostiones son los que cabían en esa arpilla y pues desde niña me ponía a abrirlos. Llevo un día trabajando aquí y ya tenemos pura proteína de ostión. Un gusto, patrón. Está fuerte. Con este tipo de proyectos que la gente se convenza de que tiene que emigrar hacia la maricultura, hacer la reconversión del sector pesquero hacia la acuacultura o maricultura. Señor Estrella, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Aquí te espero. Contratada. Gracias. Luego del cultivo de ostiones nos dirigimos a la famosa casa abandonada, que vigila desde lo alto a Manzanillo. Una de las cosas que se puede hacer en Manzanillo es senderismo. Hay muchas rutas de senderismo alrededor de la costa y ahora estamos yendo hacia una casa abandonada. Ahorita estamos pasando un puente que divide el mar de la laguna de Juluapan para tomar ese senderismo y llegar a una casa abandonada. Bueno, lo interesante de visitar esta casa abandonada es que vas pasando por selva baja, parece una jungla. También vamos a llegar a unas vistas súper panorámicas. Y vamos en buenas manos porque Yadira ya tiene más de 100 ascensos al Nevado de Colima. Entonces vamos con una montañista experta que nos va a cuidar y nos va a proteger, y una de las pocas guías mujeres que existen en el estado. En Colima tenemos 14 rutas en los diferentes municipios y pues estamos muy contentos que visites este lugar, Jorge, porque sabemos que vas a proyectar muy bien esta parte de senderismo, ecoturismo en Colima. Lindy también es una deportista muy buena. Vamos a correr juntos el maratón de Chicago. Ojalá que nos vaya bien, que lo logremos. Y ella me inspira mucho. Hemos hecho muchas rutas de montaña juntos. Vamos a ir de hecho hasta Perú este verano. 5 días caminando hacia Machu Picchu. Pero seguramente vamos a regresar a Manzanillo porque nos falta el famoso Cerro del Toro, que es una ruta muy bella y desafiante porque empiezas desde el nivel del mar casi hasta 800 metros de elevación que tiene el Cerro del Toro. ¿Cómo van? Muy bien. Yo les recomiendo hacer senderismo con sus amigas. Este lugar es el ideal para adentrarse a la naturaleza. Es una ruta para principiantes. Vamos por el camino correcto. Aquí marca que está la casa abandonada. ¡Ay! ¿Fue real eso?
Lili no se da por vencida. Después de la caída que presenciamos, vamos corriendo para demostrarnos que sí, efectivamente, es una gran deportista. ¡Wow! No pude. Lili se fue corriendo mucho más rápido que yo, tiene más condición. Bueno, yo también ando cargando el dron con el que grabamos las ballenas y estoy sudando un montón. Hay mucha humedad en Manzanillo porque estamos literal al lado del mar. Y vean, acá ya podemos ver el mar, el océano Pacífico. Ahí hay un letrero donde dice que estamos a 100 metros sobre el nivel del mar. Nunca había corrido en un cerro a esta altura y es completamente diferente. Estoy viendo el paisaje del mar de Manzanillo. Estamos cruzando un sendero muy bonito en el cerro de Juluapan, un ecosistema muy lindo. Ahorita se ve un poco seco porque es semicaducifolio. Este lugar es muy emblemático. Muchas personas locales de Manzanillo vienen y visitan las vistas y los atardeceres. Y también tenemos al lado izquierdo una playa que se llama La Boquita. Te puedes bañar tranquilamente porque es de oleaje suave. Puedes venir con toda la familia. Estamos a punto de llegar a la casa abandonada. Nos falta nada de metros para llegar. Sin caerse, Lili, sin caerse. Tras casi 2 kilómetros de caminata llegamos a la casa abandonada. ¡Qué miedo! Nunca había estado en una casa abandonada. Esto es totalmente nuevo para nosotros. Nos encontramos en la casa abandonada que se encuentra en el cerro de Juluapan. Es una casa muy interesante y aparte van a sentir un poco de suspenso y miedo. Ya verán por qué. ¡Qué miedo! ¡Vamos, chicos! Esa es la entrada principal. Esa casa estaba completamente lujosa con sus puertas. Cuenta con múltiples habitaciones. Cada habitación tiene un mirador panorámico increíble, como lo que vemos aquí. Adelante, vénganse. Imagínense que en los años 70, 80, esto solamente era selva. No había ningún tipo de camino porque la laguna de Juluapan se juntaba junto al mar, entonces no había forma de accesar a esta propiedad. Cuentan unos pobladores que esta casa era del Caro Quintero, había mucho dinero, entonces él podía llegar perfectamente en helicóptero. Caro Quintero era uno de los grandes delincuentes de México y él llegó a tener toda una red de la más alta jerarquía. De hecho, se dice que pues solamente venían a visitar los políticos famosos a esta propiedad. Wow. Pero seguimos, porque hay 3 niveles. Ahorita vamos a ir al sótano y van a sentir una especie de suspenso, ya verán. Mientras que vamos bajando las escaleras, vamos viendo un poco de arte urbano. Más adelante van a ver unos murales padrísimos y esa es la parte del sótano. Se dice que aquí guardaban todos los objetos de valor, también comida. A mí se me erizó la piel, por cierto. Vean. Tienen una vista privilegiada de toda la bahía. En los años 70 esta casa era nueva, era muy lujosa. Y imagínate cómo traer todo el material a un cerro. Y aparte de que no había un acceso, un camino para subir todo ese material, ¿no? Entonces al Caro Quintero yo creo que le costó bastante hacer esta casa, ¿eh? Aquí seguimos teniendo vistas. Del lado de enfrente tenemos un lugar que es La Punta. Es uno de los fraccionamientos más lujosos de Manzanillo. Y aquí ya estamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Ya me imagino ser un inquilino en esta casa con estas vistas privilegiadas. Vean esto, qué maravilloso. Esta es una casa de 3 niveles. Aquí pareciera que fue el baño
Aquí pareciera que es la regadera. Y ya vamos a llegar pues a una de las partes favoritas, que es el mirador panorámico. Aquí tenemos un poquito de arte urbano. A mí me encantan este tipo de murales que se hacen. Me parecen creativos, me parecen artísticos. ¡Wow! ¡Wow! Vean, chicos. Tenemos una vista panorámica de Manzanillo. Tenemos vida del mar, tenemos la laguna de Juluapan y tenemos una playa que se llama La Boquita. Mira, Jorge, no sé si alcanzas a apreciar, ahí está el barco hundido, que es ahorita un arrecife artificial donde vemos diferentes pececitos, pulpos. La vista me parece impresionante porque de un lado tenemos el mar y la laguna y en el fondo las montañas. Hace rato estuvimos justo de aquel lado junto a los manglares, la laguna donde vimos que cultivan los ostiones. Y ahora, véanos, estamos aquí arriba de este cerro. Él tenía la mejor vista de todo Manzanillo y una de las mejores de Colima. Pues de hecho estas zonas se prestan muy bien para ver los amaneceres o ver el atardecer. ¿Recuerdan que hicimos un recorrido en lancha? Pues estábamos por esta zona, es donde vemos la Virgencita, vemos Carrizales, que es donde podemos hacer el snorkel y ver el arrecife de coral blanco, y tenemos al fondo Peña Blanca. Si hacemos un paneo de la bahía, podemos ver la zona hotelera, la infraestructura turística que existe en Manzanillo. Pues obviamente no tenemos manera de saber cómo lucía este sitio cuando estaba nuevo, cuando estaba recién pintadito, recién construido y todo amoblado, pero honestamente yo no creo que nunca se haya visto mejor que como se ve ahorita. Me gusta el toque que le da el graffiti, siento que tiene más personalidad, como el de un esqueleto con vestimenta prehispánica al lado de un xoloscuintle con colores muy vívidos. Sí, la verdad me gusta mucho el toque general que eso le da a la personalidad del lugar. He visitado casas abandonadas, pero nunca alguna que tuviera una vista como esta. Esta es una de las vistas más bonitas que hemos tenido en todo el estado de Colima. Esto es una mansión, no es una casa, es una mansión. Pues dice la leyenda que esta casa en 1975 pues ya fue habitada y se dice que nada más duró 5 años en uso. Y en los 80 se abandonó esta casa. Son 15 habitaciones. 15 habitaciones. Y las 15 habitaciones tienen su baño privado y también tienen su cocineta. Es un lugar imperdible de Colima, la casa abandonada. El sendero de la casa abandonada ahora es de todos los colimenses. Así que cuando vengas a ver el atardecer, no dejes basura y respeta el lugar. Tu cooperación ayuda a mantener este lugar limpio y seguro. Acompáñanos a recorrer todo el estado de Colima. Juntos iremos del mar a la montaña.